Bienvenidos sean todos a este podcast llamado Sala con S, donde vamos a hablar de muchos temas interesantes sobre psicología, desarrollo personal, amor propio y muchos tipos de traumas o psicopatologías. En la primera edición o en este primer capítulo ya tengo de invitada a una persona muy especial, a una mujer maravillosa que es parte de mi vida y es la licenciada María Graciela Sánchez. Bienvenida a la licenciada. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, es especialista en psicología y psicodinámica de los grupos de la Escuela Argentina Enrique Pichon Rivière, psicoterapeuta psicosocial de apoyo a víctimas de violencia, asesora académica con énfasis clínico, consultora organizacional, docente universitaria de varias universidades de nuestro medio, cofundadora de la Unidad de Víctimas de Violencia Intrafamiliar del Hospital de Traumas. Es también escritora, tiene 2 libros publicados, entre ellos están Una paraguaya de la Casa Blanca, Historia de Anita Sanabria, y también la primera y segunda edición de Hombres de Iglesia, ¿Quiénes son?, que aborda la violencia hacia la mujer en ámbitos religiosos. Miembro de Editoras Paraguayas Asociadas, EPA, y la Sociedad de Escritores Paraguayos, CEP. Amante de los animales, flores y madre de 2 hijos. Uno de sus hijos justamente está acá sentado y es el que le va a entrevistar. Así que, te imagínate que alguna vez te iba a entrevistar tu propio hijo. La verdad que no, estoy muy complacida de estar en este rol aquí de entrevistada por mi hijo, un orgullo, porque sé que es un sueño largamente anhelado y que se está haciendo realidad ahora. Y bueno, si yo puedo ser partícipe de esto y una ayuda para este emprendimiento tuyo, pues maravilla, adelante y muy complacida de estar acá en este primer programa. Está bien, sí, la verdad que era un sueño muy, muy esperado el de poder hacer este podcast y requirió mucho trabajo, tuve el apoyo de mucha gente, José Carlos Aguayo, por ejemplo, un gran amigo que me ayudó a montar todo lo que es el set o a configurar el sistema. Aún seguimos ajustando detalles, pero en líneas generales fue gracias a él, a José Catrera, así que un gran saludo para... Y en este caso, hoy vamos a estar hablando contigo de un tema muy interesante porque lo tocas en 2 de tus libros, que es el narcisismo. Y bueno, puedes comentarnos un poco de qué se trata el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Bueno, cuando nosotros hablamos de narcisismo, obviamente estamos hablando de algo complejo, de algo difícil. Cuando vamos a hablar de narcisismo tenemos que hacer primero una revisión bibliográfica. Hay muchas maneras de abordarlo, hay muchos enfoques teóricos que hablan del mismo, pero inicialmente creo que es importante trabajar el tema de que el narcisismo puede ser sano. El narcisismo es una característica del ser humano, es quererse a uno mismo, es cuidarse. Pero creo que a lo que vos te estás refiriendo y a lo que se refieren también los materiales que señalaste que escribí, se refieren más a los trastornos narcisistas de personalidad. Según el enfoque teórico que se maneje, eso puede estar incluido en los trastornos de personalidad que son llamados psicopáticos, donde entran los trastornos narcisistas de personalidad, trastornos histriónicos de personalidad, trastornos sociales de personalidad, trastornos límite de personalidad. Podemos estar o no de acuerdo con esas clasificaciones que hacen los manuales. A veces nos ponemos en tela de juicio si hay que, incluirles en alguna nosografía a las personas que padecen, y no es así agradable rotularlos, pero necesitamos ponerles un nombre para justamente poder identificar esas características, esos comportamientos, y también, lógicamente, poder ayudar a las personas que son víctimas de esos trastornos. Y me refiero a las personas que conviven con personas que tienen esos trastornos, ¿verdad? Si vamos a hacer una lista de las características ya que están enmarcadas en lo patológico, creo que lo más resaltante es esa falta de empatía hacia el otro, no ponerse en su lugar, no considerar sus emociones. Es como casi cosificarle a la persona. Entonces, lógicamente, eso hace que la relación con una persona narcisista sea una relación compleja, una relación tóxica, una relación enfermante para la víctima,
Y yo uso la palabra víctima porque sí, la persona es una víctima, en el sentido que ella es una persona que cree en lo que el otro plantea, pero el otro está haciendo todo de manera falsa. O sea, el narcisista es una persona que nos vende una imagen falsa, una imagen que no es su real yo. Entonces, lógicamente, busca personas que puedan visualizarla así como él se presenta, con esa máscara. Y por eso muchas veces vamos a encontrar una diversidad de estilos, por llamarle de alguna manera, porque hay algunos que están muy encubiertos y que son muy difíciles de detectar. Hay algunos que son, según también los enfoques, dicen que son maquiavélicos, en el sentido de que no escatiman ningún esfuerzo para destruir al otro, para lograr sus fines. Están aquellos que son más histriónicos, que necesitan llamar mucho la atención. Esas personas que son amables con todo, que son empáticos con todo, que son serviciales con todo. Aclaro que las personas que son serviciales y empáticas no precisamente son narcisistas, pero los narcisistas necesitan muchas veces de esa imagen. O sea, tener esas cualidades. Claro, esas cualidades que realmente son cualidades prestadas de la víctima. ¿Qué es lo que es significativo en esta patología? Que algunos también, voy a volver al tema de los teóricos, porque hay mucha diversidad de enfoques, están algunos de acuerdo con otros y podemos estar de acuerdo con unos u otros, pero algunos dicen que ni siquiera es una enfermedad, que ni siquiera es una patología, porque son tan conscientes del daño que hacen, que no se los puede clasificar como personas inconscientes de lo que hacen o personas que no se están dando cuenta o que están delirando o que tienen alguna alucinación. No, son personas que están normalmente trabajando y relacionándonos con todos nosotros, pero de una manera ficticia. Entonces por eso es más complicado a veces de poder reconocerlos. Otra característica que tiene la persona narcisista es una persona que necesita anularle continuamente a la persona que eligió como víctima. Después voy a hablar un poco de cómo elige, ¿verdad? Es una persona que muchas veces ante el dolor del otro muestra una indiferencia afectiva que algunas personas decían que asusta, porque cómo es que no puede emocionarse ante ciertas situaciones, ¿verdad? Es que no sabe cómo emocionarse. Esa es como el eslabón perdido de su personalidad. O sea, no puede dar afecto porque no incluyó en su proceso evolutivo, no incluyó qué es el amor, qué es el afecto, qué es darle al otro ese afecto. Pero eso es lo que venden. Entonces, la gente se confunde. Por eso nosotros podemos hablar de un narcisismo sano y podemos hablar de un narcisismo patológico. Cuando la persona está dentro del trastorno patológico, obviamente es una persona que hace daño, que destruye a la víctima, que en esa situación de cosificarla le quita todos sus derechos. Y la pregunta siempre es, ¿cómo es que se conectan uno con el otro? Y justamente porque las personas narcisistas buscan en el otro lo que no tienen. Por ejemplo, no sé, una inteligencia que le permite tener lugares de poder, una inteligencia que le permite brillar donde trabaja, una persona que es talentosa, que es bien vista en su entorno, que es querida por la gente, es una persona amable, amorosa, con mucha empatía. Bueno, esas son las personas que a él o a ella, porque estamos hablando indistintamente de los dos géneros, son las personas que le llaman la atención porque son las personas que tienen atributos o cualidades que ellos no tienen y que él necesita succionarle, necesita quitarle. Es como que se nutre. Como que se nutre. Entonces, muchas veces podemos decir que el narcisista depende de su víctima, porque como no tiene esos recursos, necesita de otra persona para nutrirse. Y si esa persona no le puede dar, pues entonces se busca otra. O es como un sanguijuela, como un parásito. Exacto. Vamos a usar la palabra parásito porque sí cabe. De hecho, algunos teóricos también usan esa palabra, entre comillas, ¿verdad? En el sentido de que va nutriéndose de la savia de una planta, donde de repente la planta
no tiene capacidad para ponerle límites al parásito, entonces el parásito lo va absorbiendo hasta que la planta se seca. Entonces, en ese sentido, lo que hace es usarle a la víctima elegida para sus fines. ¿Y cómo elige sus víctimas? Y elige porque las personas que están en su entorno, siempre buscan en su entorno, son justamente esas personas brillantes. Son esas personas brillantes que no se dan cuenta que él es falso, no se dan cuenta que la persona solo lo va a usar para sus fines. Es una persona que cree en las personas de bien, una persona que cree que las personas hacen el bien a todos, que son personas saludables, sanas, aunque también puedan tener un nivel de carencias. Siempre también hay un nivel de carencias o de vacíos en la víctima, pero que no están llenas de maldad o de algo negativo o destructivo. O sea, esa va a ser la diferencia entre una persona que puede tener carencias y otra, pero una la hace en función del bien y la otra en función del mal. O sea, no todos podemos ser víctimas de un narcisista. ¿O sí? No, porque una persona puede ser víctima de un narcisista en varias ocasiones. Cuando no es más, cuando realmente pudo determinar, pudo detectar, pudo darse cuenta de sus características. Por eso que es importante el conocimiento, porque el conocimiento empodera a la persona. ¿Y cómo lo identificamos? ¿Cómo lo identificamos? Hay muchas maneras de identificar. A veces lleva tiempo, porque va a depender también un poco del estilo de plantear el narcisismo, de la manera en que se presenta ante el público, porque es como que pues, una cuestión teatral. Si tiene una máscara, nos imaginamos el teatro. Claro. Las personas con las que siempre estuve en contacto y que fueron víctimas, siempre me dicen, había algo que no me cerraba. Había algo que no encajaba en el rompecabezas. Había algo en su lenguaje, había algo en su mirada. ¿Qué es lo que había en la mirada? Y había una mirada de odio, una mirada de esa envidia patológica de lo que el otro tiene y el narcisista no tiene. Había una sobreactuación a veces. Y es como que parecía, hasta si se quiere, muy robótico. Porque lógicamente uno no le puede caer bien a todo el mundo, ni todo el mundo te puede caer bien, seamos sinceros. Como que siempre es falso. Siempre es falso, siempre. Y una persona que tiene desarrollada la intuición, todos tenemos, pero hay más o menos desarrollo de eso, capta que hay algo que nos cierra, ¿verdad? Hay palabras, gestos. Va a depender mucho de cómo se conecta. El famoso, así no se comporta alguien normal. Exacto. Pero para él es normal eso. Claro. Porque de tanto se apodera de su personaje que termina pensando que ese es realmente él. Cuando que allá, como suelo yo decir en términos más coloquiales, en lo más profundo del alma, él sabe que es falso, él sabe que está mintiendo. Eso le genera muchísima depresión, pero hay una negación terrible porque asumir su invalidez, su baja autoestima y todas las carencias que tiene no le permite, es muy angustioso. Entonces necesita, digamos, inventar ese personaje para presentarse ante los otros. Entonces por eso que al final terminan, decía un teórico, solos, tristes y abandonados, porque obviamente al pasar los años van perdiendo su fuerza. Ya no pueden seducirle a la gente, ya no tienen tantos recursos, sus máscaras ya están débiles, la gente ya le conoce. Y bueno, entonces ahí la depresión cobra más fuerza. Hasta algunas personas pueden llegar hasta el suicidio, porque como que es intolerable asumir esa persona real que vende otra al resto, ¿verdad? Entonces, depende mucho de quién es la persona que está con él o con ella para poder identificar. Hay personas que pueden vivir años con una persona y no saber que está siendo víctima de un narcisista. ¿Por qué? Porque la víctima muchas veces justifica. ¿Por qué? Porque es un trabajo sistemático, un trabajo de hormiga, despacito, paso a paso. Son muy metódicos. Sí, es como que no hay ningún apuro, porque siempre tienen algún suministro extra. Por eso también hay muchas infidelidades. Es como cuando gráficamente podemos ver que un depredador está al acecho de una presa.
Se está escondido entre el matorral, esperando que la manada pase y ve quién es el más débil, el más frágil, el que nació con algún defecto, o es el más pequeñito, el que recién es todavía, no sé, un ternerito, si por ejemplo una manada de reses. Entonces, él espera el momento propicio. Eso que nos muestra que él elige a su víctima. Entonces, si vos elegís a una víctima, estás siendo absolutamente consciente de lo que estás haciendo. No puedo decir que es un loco en ese sentido, como se dice vulgarmente. Es una persona consciente de lo que está haciendo. La persona siempre tiene muchos recursos, la víctima. O tiene recursos emocionales de sobra, tiene recursos también económicos, porque en todas las relaciones con narcisistas siempre hay pérdida de dinero. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, administra mal los bienes de la víctima, o de repente aprovecha el talento de la víctima para él beneficiarse de esa ganancia, donde la víctima es la que realmente trabaja y la que sostiene todo. O, por ejemplo, si tiene, no sé, propiedades o ese tipo de o bienes, hace muchísimo para quitarle. Porque la otra parte teóricamente no tiene recursos, o sea, no puede, no sabe hacer, no sirve para eso. Entonces es más fácil quitarle. En algunos casos, las personas se quedan absolutamente sin nada. Es como que perdieron todo. Y eso también es una consecuencia del narcisismo, de una relación narcisista enferma, patológica, insana. Hay una pregunta grande que todo el mundo se hace. Sí. Si ellos se hacen o nacen ya así. Ok. Cuando nosotros vamos a hacer el análisis de una persona, tenemos que tener en cuenta todas las dimensiones. Y en esas dimensiones también entra lo biológico, también entra lo heredado, también entra todo lo que tiene que ver con aquello que nosotros ya traemos. Entonces, algunos teóricos pueden decir que sí tiene un componente biológico, que hay como una predisposición genética a tener ciertas características que tienen los narcisistas. Pero como somos seres sociales, ahí es donde entran las corrientes sociales donde dicen que no todo es hereditario, no todo es biológico, sino que también es vincular, relacional y social. Entonces ahí es donde entra el papel, el rol fundamental que tiene la familia en la construcción de esa estructura familiar, que es toda una institución, y en proveerle a los miembros de esa familia de las herramientas sanas para ese crecimiento saludable y para poder enfrentar los desafíos de la vida. Entonces, si juntamos eso, lo biológico, hay una predisposición porque hay luego una familia de todos narcisistas, desde el abuelo y vaya a saber quién más, hay más predisposición genética, pero también hay más predisposición del ambiente disfuncional de la familia, donde por ahí el padre es un padre autoritario, donde la madre es una mujer que por ahí ya es sumisa, ya defiende más al esposo por cuestiones sociales, por cuestiones muy personales, y entonces no defiende al niño, entonces el niño se siente así como desvalido, como indefenso ante eso. O en otros casos donde, por ejemplo, el niño es sobrevalorado, donde no tiene límites, donde el niño es como Es malcriado. La estrella de la familia, entonces tiene permiso para lo que sea. ¿Puede Entonces, pasar vamos más de aprendiendo. niños que son hijo único? No, nosotros No hay una predisposición. nosotros no podemos ser categóricos en eso. No podemos ser categóricos porque puede ser un hijo único, puede ser el quinto hijo de la familia, puede ser, hay familias que tienen muchos más hijos. O sea, ¿por qué? Porque cada niño en una familia nace en un momento muy especial de esa pareja, de esa familia. En un momento bueno o malo socioeconómicamente hablando, en un momento bueno o malo emocionalmente hablando, si el niño es deseado o no es deseado, teníamos 4 hijos, queríamos la nena, pues vino otro nene o viceversa. O sea, hay muchas variables. El mensaje de vida que tiene ese niño desde que viene, bueno, viene para cuidarle a los padres ancianos, viene porque yo necesito ser madre para ser aceptada socialmente, viene porque me va a cuidar cuando sea vieja. O sea, hay una cantidad de expectativas que el niño no sabe. Entonces, todas esas variables hacen que sí tenga mucha importancia dónde nace ese niño y qué es lo que aprende en ese ámbito familiar, que puede ser funcional en el sentido que
que los roles son flexibles ante situaciones de crisis, o puede ser un ambiente disfuncional donde las emociones muchas veces no están ni siquiera permitidas de expresar. Entonces el niño en esas edades tempranas, 2 o 3 años, donde está en un proceso de construcción de su personalidad, el niño no tiene recursos como para poder, digamos que, digerir todo ese ambiente muy insalubre, tóxico y disfuncional en la familia donde está. También hay otras perspectivas teóricas que dicen que a pesar de todo eso, el niño puede tener sus propios recursos. Las teorías psicosociales, por ejemplo, plantean de que uno puede cambiar y cambiar el entorno en un interjuego dialéctico. Entonces yo puedo hacer ese movimiento y lógicamente voy a tener diferencias entre un hermano y otro, porque cada uno nació en un distinto momento. Entonces puede ser biológico, puede tener su componente biológico, puede tener su componente social, su componente emocional. Son todas las dimensiones que nosotros estudiamos en un proceso evolutivo. ¿Y es consciente de eso de él? Sí. Entonces a tu pregunta, el narcisismo se va construyendo. Porque yo puedo tener predisposición genética, pero mi ambiente es saludable porque me tocó tener. Entonces eso se queda ahí. No hay un terreno fértil para que prospere. O puedo no tener ninguna carga genética, pero el terreno es fértil y entonces prospera el narcisismo. En ese proceso de construcción, el niño se da cuenta, con sus herramientas propias de su edad evolutiva, se da cuenta de que sus actos son aceptados. Por ejemplo, se burla de un compañerito, se burla del hermano, o se burla de algo, y todos lo toman como algo simpático. Entonces él va a decir, yo le puedo agredir. Esa agresión pasivo-agresiva se llama. Yo le puedo agredir al otro y queda bien. Soy aceptado. Tiene una aceptación social, entonces. Exacto. En su mismo entorno. O sea, como que esas diabluras, como se dice vulgarmente. Los que hacen bullying. Claro, son bien vistos. Y entonces es como, sirve. Y yo voy aprendiendo. Entonces el narcisista se va perfeccionando con el correr de los años. Y es consciente de que está haciéndole daño al otro. Porque el otro se acerca pensando que él es sincero. Y resulta que es falso. Absolutamente es falso todo. Por eso cuando la víctima reconoce, se da cuenta, le dicen, leyó, se instruyó con respecto a eso, es terrible aceptar que la persona a quien se entregó era una farsa. Nunca sintió ningún tipo de afecto hacia la persona. Solo la vio como un utilitario, como una cosa que se puede usar. Una herramienta útil para su nutrimiento, para su nutrición, o sea, para nutrirse, queda mejor. O sea, el bien justifica los medios. Claro, por eso también hay narcisistas maquiavélicos, usando un poco la palabra de Maquiavelo, ¿verdad? Que el fin justifica los medios. Entonces no importa a quién yo voy a aplastarle con tal de conseguir. Si yo tengo que hacer vender una fachada de gran elocuencia, de mucha brillantez, si eso me va a permitir conectarme con gente a quien les voy a poder succionar, fantástico. Entonces, el esfuerzo que eso implique no importa. Entonces, eso nos muestra que sabe lo que hace. Y por eso es más penoso, más dañino, más peligroso, si se quiere, ¿verdad? Porque se le puede tratar. Esa también es una pregunta que siempre se hacen muchos. Los teóricos también estamos me incluyo, ¿verdad? En esa lucha de aceptar o no que sí puede, que sí no puede. Yo particularmente creo que la persona que quiere cambiar tiene que ser consciente primero de su mal. Es como que, no sé, un alcohólico que no asume que es alcohólico no puede entrar a un programa de ayuda, porque Claro. primero tiene que aceptar que es alcohólico. Entonces el narcisista tiene que aceptar que es narcisista y eso no lo va a hacer nunca. No. Si sabe que el otro sabe que es narcisista, entonces va a ver qué estrategia hacer para difamarla o para alejarse o para buscar otra víctima, pero no va a aceptar que tiene ese trastorno. Por tanto, no tiene sentido que se vaya a terapia. Pero hay casos de gente que se haya recuperado. No. Es muy complicado, es muy difícil, pero yo no quiero ser categórica, ¿verdad? Porque
En psicología siempre le damos la oportunidad, es como que le damos chance siempre a la persona, pero es muy difícil, porque yo si no reconozco eso, ¿cómo voy a hacer el cambio? El cambio significa asumir que hay algo que me falta, que hay algo que no está, que hay algo que tengo que ajustar. Y si yo me creo absolutamente grandioso, por eso se murió la mitología griega, se murió el Narciso, porque él, wow, yo soy hermoso, y se miró ahí, se quedó enamorado de su propia imagen y terminó ahí, ¿verdad? Muerto. Entonces, como que si yo no asumo que yo tengo trastornos de personalidad narcisista, ¿cómo yo voy a hacer el cambio? No quiere decir que no se vayan a terapia. Se Porque van, sí van. algunos van, se van para... Pero ¿qué motivo los lleva a ir a Y, terapia si no reconocen que son y a narcisistas veces porque son presionados. por la pareja, Se van presionados por la la pareja, familia? o se van presionados por la familia, o se van presionados por instituciones jurídicas que a veces obligan a una pareja a que tengan que hacer terapia. Siempre en esos casos piden terapia de a dos. ¿Por qué terapia de a dos? Porque cuando la persona está frente al otro, el otro está indefenso, está desvalido y lógicamente tiene mucha verba, habla bien, se presenta como alguien con mucho talento. Entonces, lógicamente, la víctima está así como opacada y lógicamente le convence al profesional que está enfrente que es una persona que va a cambiar, que es una persona que se arrepiente de sus actos, de una persona que necesita otra oportunidad. Y un profesional que no entiende, que no maneja eso, va a victimizarle a la víctima porque le va a decir ahí frente al victimario, te das cuenta que tu marido, tu esposo va a cambiar, tenés que darle otra oportunidad. ¿Profesional te referís a los que están en el área de la salud, o sea, colegas tuyos o gente que está ajena? Podría ser el abogado en un caso de violencia. También puede ser un profesional de la salud mental, que lastimosamente no todos manejan eso. Entonces, voy a pensar bien que sin querer le victimizan a la víctima, le dicen tenés que darle otra oportunidad. Creen en el arrepentimiento, en el cuento. Y la víctima que ya está haciendo terapia, por otro lado, dice, yo no quiero estar ahí. De hecho, jurídicamente hay muchos casos en que la persona no puede estar sentada al lado de su victimario. O sea, por ley eso no se hace, ¿verdad? Pero a veces se desconocen esas reglas, esas leyes, y la persona es sentada al lado de. Y el contacto cero es fundamental para empezar a salirse de esa relación de toxicidad. Entonces, Pero ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué hay profesionales que no logran reconocer? y La preparación de los psicólogos de hoy en día no tiene unas bases o no se les enseña lo que es el narcisismo. sí, es una buena pregunta. Yo diría que no sé si es de ahora, capaz que de siempre o de mucho tiempo. Realmente, es como yo estoy en el área también universitaria y en varios lugares, me doy cuenta que no se trabaja mucho, no se estudia mucho eso. Es como que es parte nomás de trastornos, sí, la persona que es muy, no sé, muy exagerada, con su yo, como que quiere llamar la atención y como que queda ahí en eso. Pero realmente sí, creo que falta trabajar más eso y por eso tenemos profesionales que, que no le comprenden a la víctima y cómo se le victimiza y bueno, y tenías que haber salido o tenés que darte cuenta y darse cuenta es un proceso que lleva tiempo, es despacito, es lento, es con mucha empatía y con mucho conocimiento técnico también. ¿Y cuáles son los efectos en las víctimas? La víctima puede tener efectos tanto físicos, emocionales como sociales. Emocionales es porque obviamente se empieza a sentir desvalorizada, se empieza a sentir como que agredida continuamente. em, el narcisista también le aísla de su entorno y como somos seres sociales necesitamos de nuestro grupo de amigos, nuestro grupo de familia, nuestro grupo de trabajo. Entonces sistemáticamente va alejándole de todas esas personas porque sabe que esas personas, alguna de ellas le puede decir, hey, pero ahí hay algo que no funciona y ¿por qué le permitís ese tipo de cosas? ¿O por qué no buscas ayuda? Entonces la persona narcisista va alejándole de todas esas fuentes que pueden ser, digamos, de ayuda para la víctima. Entonces, también de repente
en las familias hay esas separaciones para que la persona no pida auxilio a un hermano, o si es el papá a la mamá, o si es la mamá al papá, porque todos pueden ser, ¿verdad? Y bueno, entonces la persona se siente sola, se siente absolutamente desamparada y como que nadie le cree, ¿verdad? ¿Y qué es más complicado? En ese caso, salirse si fuese en el entorno familiar o si fuese en el entorno amoroso. Realmente en el entorno familiar es más complicado. Primero porque son los primeros objetos de amor que uno tiene los padres. Son las relaciones filiales, donde los vínculos son muy fuertes. Y yo me refiero a vínculo diferente a relación, porque vínculo significa algo más significativo. Todo lo que tu mamá o tu papá haga o no haga o cómo lo haga, tiene mucho más impacto en el hijo que cualquier otro tipo de relación, ¿verdad? Sin embargo, en las relaciones de parejas también es difícil, también es complicado, porque bueno, también hay un vínculo afectivo entre las partes y tampoco es fácil salirse, ¿verdad? Pero no solamente en esos ámbitos hay narcisistas. Claro, Podrían estar en la política, sí, en otras áreas, en la algo, educación. claro. Algo que olvidé, pues, que estuvo en tu lista de preguntas, era qué secuelas también tienen a nivel físico. O sea, a nivel físico también la persona se enferma. Tiene manifestaciones corporales. No sé, tiene problemas gastrointestinales, tiene problemas Eso se le de llama sueño. somatización, ¿verdad? Claro, Ah, pueden me pasa mucho. somatizar. Sí, puede somatizar, que significa que el cuerpo se hace cargo de lo que no se hizo cargo la palabra. Entonces, el cuerpo es el que les da las señales. Por ejemplo, cada persona tiene una parte fisiológicamente hablando del cuerpo que es más vulnerable. Entonces hay personas que, bueno, tienen insomnio, tienen problemas, fíjate que tienen de repente problemas de vista, que muchos estudios vieron que tienen problemas de vista porque están tan angustiadas que no quieren ver la realidad. Entonces empiezan a tener, si su vulnerabilidad está en los ojos, pues va a tener problemas de vista. Los ámbitos donde hay estructuras verticales son los más propicios. ¿A qué te referís con verticales? Y donde hay figuras de poder y los de abajo tienen que obedecer. Por ejemplo, el ejército, una escuela, una empresa. Vemos muchos gerentes. No importa si son hombres o mujeres acá. En la religión también. Donde destruyen a sus empleados. En la milicia, obviamente, tengo que hacer lo que dice el que está arriba. Y en los ámbitos religiosos también, porque en los ámbitos religiosos también hay mucha jerarquía. Es muy jerárquica la iglesia, no importa de qué denominación sea. Y de eso justamente trata el material que yo escribí. El material que yo escribí se refiere a las víctimas de violencia, donde hay una gran cantidad de personas con trastornos narcisistas de personalidad. Acá justamente tengo el libro, a ver si se ve en la cámara. Hombres de la Iglesia. Sí, siempre me preguntan por qué se llama así. Es un hombre muy polémico. Es un nombre es un Y nombre. mucha gente lo mira con miedo. Sí, muchas veces me preguntaban, vos escribís sobre religión. No, no es un libro de religión. Es solamente que se trata de personas vinculadas en ese ámbito. Entonces, como hablábamos de las jerarquías, y como en la iglesia es mucho más complejo porque todo se hace en el nombre de Dios, es mucho más difícil poder identificarle al victimario, porque el victimario es una persona que ofrece paz, espiritualidad, tolerancia, bondad, y sin embargo es falso. Entonces es un ambiente propicio, por eso en algunos de los capítulos dice un oasis para el maltrato, porque es un lugar donde están perfectamente camufladas las personas con esos trastornos de personalidad. Y ahí lo que yo hago es un abordaje de las víctimas que, para resguardar su integridad y su seguridad, tienen nombres de flores. Por eso la portada del libro tiene una flor que está en la mano de una mujer
que rompe el vidrio y sale, porque es posible salirse de todo esto, y volver a recuperar esa luz que siempre tuvo y que el narcisista se encargó sistemáticamente de opacar y apagar. Entonces, además de ser un libro donde le pone voz a las víctimas, también es un libro de reflexión, también es un libro para quienes quieran interiorizarse más sobre el tema, y también es un libro esperanzador para aquellas personas que sufrieron, están viviendo el estrés postraumático o siguen todavía adentro y no saben cómo salirse. ¿Y cómo se recuperan ese tipo de víctimas? Se recuperan con 3 grandes pilares. Un pilar importante es el contacto cero. O sea, hay que tomar distancia. Muy utilizado para justamente cuando hay una ruptura amorosa. Sí, Es muy útil. sí, que no se cumple, por cierto, que cuesta cumplirla. Bueno. Y en el caso de relaciones con narcisistas es más complicado cumplirla, ¿verdad? Porque el narcisista, Porque hay una dependencia claro, muy... va y viene, ¿sí? Y como la víctima ya está tan deteriorada, está tan indefensa ya, es como que ya le succionó muchísima de su energía, entonces termina pensando que ella tiene la culpa, que le tiene que dar esa otra oportunidad, y entonces le acepta de vuelta para repetir el mismo círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, el segundo pilar importante es el proceso terapéutico. No se puede salir, no es que uno quiera plantear que la psicología es la que resuelve todo, no, pero se necesita un profesional que entienda de esto, se necesita un profesional que realmente sea una escucha activa y ética, y se necesita un profesional sano, porque también hay profesionales enfermos que utilizan el narcisismo que tienen ellos para manipular a la pobre víctima que viene a pedir auxilio. En la villa estamos todos, dice un dicho popular. Y el tercer pilar importante es el apoyo de la familia. O sea, esos son 3 pilares fundamentales que le ayudan a la víctima a vivir ese proceso lento, doloroso, a veces desesperado, porque es como que se te caen las fichas y decís, ¿cuánto tiempo fui manipulada? ¿Cuánto tiempo hice una entrega absoluta a alguien desde de la A a la Z, como yo suelo decir, falso? Una persona falsa desde el vamos, porque si eligió la víctima, quiere decir que la eligió solo porque es útil, no porque la quiera. Bueno, pero ese sería un caso muy ideal. Porque como dijiste anteriormente, hay casos donde la familia o los pilares de la familia son los narcisistas. Exacto. Por eso cuando vos preguntabas dónde es más fácil salir, es más difícil de la familia, porque a veces la familia también es la proveedora económica. Por ejemplo, me decía una paciente que su papá es el que le provee los medios para que estudie, para que tenga un trabajo dentro de la empresa, pero ¿qué hace? Le entrega una tarjeta con unos buenos millones para su manutención, pero debe vivir con él en la casa, debe mostrarle en qué gasta, en qué usa esa tarjeta. Entonces, si ella no sabe cómo tapar que se va a la terapia, obviamente, y el padre se entera, obviamente la terapia se acaba. O sea, ¿qué haces? Una psicóloga, ¿para qué te vas? Y hasta extremos así, bueno, no te voy a dar más el dinero, te voy a desheredar y vete vos, y qué sé yo, y toda la carga emocional que implica que tu propio padre o tu propia madre sea quien te destruye. O sea, eso es muy doloroso, es muy terrible, es un duelo. Es un duelo que no empezó hoy, empezó desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, en los 2 casos son difíciles, ¿verdad? Porque también en la pareja hay como una entrega absoluta al otro, confiada. Las víctimas siempre dicen, qué estúpida me siento. Sí. Esa es una palabra que siempre escuchamos, qué estúpida me siento. Y eso es lo que hay que mostrarle en el proceso terapéutico que nunca fue estúpida. Siempre fue brillante, solo que olvidó, no dimensionó la brillantez que tenía. Y entonces reencauzar todo, es como que tiene que reencauzar todos sus pasos, reaprender una cantidad de estrategias
y empezar a revalorizarse de vuelta. Ella nunca dejó de tener luces, nunca dejó de tener ese brillo. Pero el narcisista sistemáticamente fue opacar, ¿verdad? Entonces, en las dos situaciones son difíciles las rupturas. En las dos situaciones encontramos personas con muchísima dificultad para poner esos límites y seguir la vida, ¿verdad? No estamos luego hablando de algo que sea fácil. Pero Pero sí se puede salir. se puede salir. Se puede salir. ¿Y qué es más común? ¿Hombres narcisistas o mujeres narcisistas? Bueno, esa también es una buena pregunta. En muchas de las situaciones que me tocó atender, trabajar y ver, a veces no trabajamos, pero vemos, muchas veces cuando el hombre es el narcisista y ella no recurre a esos pilares y se queda ahí, ella termina convirtiéndose en alguien igual que él. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo la persona, eso se llama identificación proyectiva, o sea, yo me termino identificando con eso malo, nefasto que él necesita, odia de sí mismo y me va tirando a mí y yo me identifico con eso, entonces soy igual que él. Parece un trabalenguas, pero así de complejo es. En el sentido que yo termino siendo agresiva, yo termino también tirando los platos, yo también termino gritándole, yo también termino agrediéndole, porque Claro, uno necesita defender. los dos las mismas cosas. Claro, es como que uno necesita defenderse de tanta agresión continuada a mi persona. Obviamente el ser humano por algo natural necesita defenderse y se defiende con las pocas herramientas que tiene, si todas las herramientas ya se las quitó el otro. Entonces las herramientas que sabe cuáles son. Si se identifica con lo malo del otro, el otro grita, agrede, desvaloriza, descalifica. Entonces yo hago lo mismo. Y sabemos de casos extremos en los que, por ejemplo, ella terminó agrediéndole a su agresor y ella es la que se va presa. Entonces, ¿quién es más? El victimario sobre la víctima. Exacto. Porque ellos no se presentan siempre como víctimas. Todos se victimizan. O sea, en muchos de los casos que vimos es el hombre llora desconsoladamente porque ella no le comprende, ella necesita otra oportunidad y la mujer es sensible, todavía en ese momento es sensible a esas lágrimas y le disculpa, le perdona y le acepta. Pues llega un momento en que aunque llore mares, lo siento, yo me voy de acá. Y entonces el hombre empieza a desesperarse, empieza a difamarla, por eso también es una secuela social, no tiene más amigas, todas sus amigas se fueron, todos le creen a él porque él vendió una imagen maravillosa. Entonces se siente esa soledad de la incomprensión. Por eso cuando yo le digo a Alex, yo te creo en lo que me estás diciendo, tiene mucho peso en ese proceso de sanación otra vez, ¿verdad? ¿Y en el caso que fuese mujer? La persona narcisista. Sí. Y por eso es que vamos a llegar a eso. Esa persona que fue víctima de un narcisista y se convierte en narcisista, ella, termina siendo la victimaria de otra mujer, por ejemplo, o de sus hijos. Ya es una narcisista también. Entonces es como que los límites se perdieron. O sea, como que los dos, porque hay veces que vemos familia en que los dos son. ¿Y cómo andan juntos? Y andan juntos, se respetan. Y yo tengo estas víctimas y vos tenés esta. Y no me toques mis víctimas y yo no toco las tuyas. Y como que hay un código ahí. Muy significativo eso, porque eso lo vi, por ejemplo, en relaciones sociales, como vos sabes perfectamente que esa persona es narcisista y por todos los actos, ¿verdad? Todo su comportamiento. Y la otra también, pero se respetan. Es como que yo puedo decirte, sos maravilloso, Sergio. Y vos me decís, sos maravillosa, María. Yo te admiro, Sergio. Yo te admiro, María. O sea, entre los dos somos falsos. Se chupan la media. Sí, los dos somos falsos. Entonces, mientras vos no molestes mi territorio, puedes quedarte acá. Y el otro dice lo mismo. Eso puede pasar en un ámbito familiar. Entonces, fíjate qué terrible para un niño que está creciendo en un ambiente así. Ahora, una niña, vamos a hablar de la niña. Una niña también se puede convertir en esa persona narcisista. No le convirtió en ningún narcisista. Ella, evolucionando, se convirtió en eso, porque también vio esos modelos dentro de su ambiente familiar. También puede ser, cuando yo hablo del niño desvalorizado o el niño demasiado adulado, puede ser niño o niña. Entonces vamos a encontrar mujeres que
que realmente destruyen a hombres, ¿verdad? Como que también hay pacientes, hombres que vienen a pedir auxilio porque no se pueden desprender de una mujer narcisista que destruye todo, ¿verdad? Le arruina económicamente, le arruina socialmente, le arruina emocionalmente y vive el mismo proceso. Lo que pasa es que muchas veces, por una cuestión cultural, siempre hablamos más, ¿cómo es posible que una mujer le va a destruir a un hombre si el hombre es el macho? No puede ser destruido por la hembra. O sea, esas cuestiones culturales, muy propias de nuestros contextos, del machismo y todo ese tipo de cosas, que entonces es más difícil que el hombre pida auxilio cuando está siendo víctima, ¿verdad? Es que el hombre no puede pedir auxilio, no puede expresar sus sentimientos, porque deja de ser hombre para la sociedad. Exacto. Entonces, No tenemos permitido llorar. exacto. Entonces, ese va, digamos, como que desangrándose solo, ¿sí? Pero llega un momento en que también se va a terminar convirtiendo, porque si no pide auxilio, no pide ayuda y no se sostiene por esos pilares que yo refería al comienzo, obviamente va a terminar también siendo, ¿verdad? Porque obviamente tanta destrucción genera también malestar, genera rabia, genera ira contra sí mismo y entonces, bueno, se busca una víctima. Y así como que el círculo va corriendo. Es como una espiral que no tiene fin. Y ahora en estos tiempos, como que la familia cada vez se va desestructurando más. Es como que más difícil para la juventud de hoy poder escapar de estas situaciones. Porque no hay más ese sostén de la familia. No digo que la familia de antes sea perfecta, pero los roles estaban un poco más definidos. No sé, podemos hablar de la época de mis abuelos y puedo hablar de mi bisabuelo, que también pudo haber sido narcisista, y por eso mi mamá, mi papá, mis tíos, o sea, no hay pues un tiempo, ¿verdad? No podemos hablar de tiempo. El tiempo pasado fue mejor, este tiempo es mejor que el otro, sino que se van dando situaciones y bueno, y van apareciendo y las vamos digiriendo y las vamos trabajando a medida que vayan apareciendo. Es como que un tema infinito es. Sí, muy extenso. No tiene fin, ¿verdad? Entonces, como que cada vez vamos aprendiendo más y vamos escarbando más. Claro, mientras sigue evolucionando la forma de relacionarnos entre las personas, también van apareciendo nuevas cosas, Sí, nuevos traumas, nuevos exacto, conflictos, exacto. nuevos tipos de ansiedades. Así mismo, todo lo que tiene que ver con el ser humano es dinámico. No, Es muy evolutivo. acá no es 2 más 2, 4. No se puede. 2 más 2 puede ser 5 de psicología. Entonces, siempre se tiene que analizar todas las variables que entran en juego, ¿verdad? Y es todo un desafío para el profesional de hoy. De siempre, pero como que de hoy más digo como que es más, tiene como que más condimentos que digerir y exige más también de uno como profesional. Estar atento a todo esto para hacer esa ayuda idónea realmente. ¿Qué mensaje le dejarías a la gente que pueda llegar a ver el podcast sobre este punto en sí que es el narcisismo? Bueno, yo creo que siempre digo que lo más importante es el conocimiento. El conocimiento implica informarnos de buenas fuentes, trabajar si es que tenemos esa información, buscar ayuda, saber que eso existe y si soy una víctima, no sentirme esa estúpida que no entiende nada y que como no se dio cuenta, sino simplemente sentirme como una persona digna, una persona que tiene derechos y que no se merece esto. Entonces, también es importante la familia, el rol que cumple la familia como ese núcleo social e institucional que le provee a los miembros esos instrumentos y esas herramientas para un proceso evolutivo sano. Y también a los colegas, los profesionales, seguir informándonos, seguir aprendiendo, seguir escarbando en este tema, porque como escribí en algún momento, no tiene tiempo de caducidad. O sea, seguimos nomás. Y seguir hablando, porque cuando más hablamos y cuando más sabemos, más podemos encontrarle soluciones a las problemáticas que van apareciendo. Entonces, generar, por ejemplo, en las universidades espacios de reflexión con los alumnos
que están estudiando especialmente estas carreras sociales y estas carreras de salud mental, tener esos espacios de reflexión, incluir en los programas y también hacer encuentros. Este, por ejemplo, es un espacio muy interesante porque mucha gente puede ver, mucha gente puede sentirse identificada. Y también los victimarios decir, bueno, ya no puedo tener mi máscara. O sea, Sí. también se caen las máscaras no se pueden tener mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí creo que una reflexión importante es que los formadores, Que van a salir el día de mañana. claro, que ellos realmente vayan incluyendo, porque no se aborda mucho este tema. Y hacer también esa revisión, porque mismo dentro del entorno académico hay muchas personas con ese tipo de trastornos. O sea, tenemos denuncias de personas que son acosadas sexualmente o emocionalmente y no hay instancias para poder hacer la denuncia o no hay instancias que apoyen. Entonces también un poco una llamada a los centros educativos con respecto a ese tema. Sí, porque deja mal parado a los profesionales. Exacto. Así como hay profesionales que trabajan Como siempre con dicen, ética. ¿para qué te va al psicólogo? Exacto. El psicólogo está más loco que vos. Y lastimosamente a veces, pues sí, es así, ¿verdad? Es como que se toma la psicología. Bueno, no sé qué voy a estudiar, voy a estudiar psicología. Claro, por estudiar algo. Claro, o de repente mostrarle también a través de todas estas conversaciones que tenemos y esta información que hay situaciones que no se cambian ni se curan con curas rápidas que se venden ahora como pan caliente. No sé, compra este paquete de sesiones de 4 meses y tu ansiedad desaparece de por vida. O saldrás de la depresión con 4 sesiones de tal estilo. O sea, eso es lo que la gente compra. Y al final no funciona. Porque una estructura de la personalidad llevó años como construir todo un edificio. Y bueno, un edificio puede destruirlo en un ratito. Claro, está bueno de que haya ese tipo de contenido o que muchos, como en este espacio, contemos, pero después está bueno que vayan a hacer terapia. Claro. O sea, tenés la información base, pero eso no, Sí. no te curas. No, claro, porque obviamente necesitas un apoyo. Necesitas un apoyo psicológico para poder avanzar. Y sí o sí es necesario en ese sentido, porque no se puede cambiar de la noche a la mañana algo bastante complejo como es la estructura de personalidad como esta que estamos viendo, ¿verdad? Y si las curas son rápidas, no funciona. Eso es categórico, ¿verdad? Lastimosamente, a lo mejor me voy a ganar algunos detractores o enemigos al decir eso, pero la experiencia y las realidades nos muestran que así no funciona. Lo barato sale caro. No, es que no son baratos esos paquetes. No son baratos. Sí, cierto. Sin embargo, lo primero que el paciente te dice, pero es muy cara la psicología. Pero es muy caro Sí. hacer terapia. Entonces, por eso no va. Entonces, compra nomás el paquete que salió más caro porque era más caro realmente y porque al final no le resolvió nada. No tuvo. Entonces, se va otra vez a tener que invertir en un proceso terapéutico un poco Otra más vez. largo, ¿verdad? Pero más serio, más responsable y más ético. O sea, eso es lo que yo podría decir. Obviamente que muchas cosas quedan, ¿verdad?, sueltas, pero es como una aproximación nada más a esto. Así como un poco mezclada, a lo mejor, sin tanto orden así cronológico para redactarlo, pero creo que es una puerta que se abre y me parece que estos espacios son muy interesantes. Hay que usar las redes para algo útil a la Claro. sociedad, no solamente para criticar, cuestionar, juzgar y victimizar a las personas, que es lo que uno ve en esos comentarios cuando alguien se anima a decir fui víctima de un narcisista. O de alguna otra cosa. Claro, pero como el tema que nos compete ese, es como que recibe todas las agresiones posibles que uno se pueda imaginar. Y qué penoso, ¿verdad? Hay mucha falta de empatía. Bueno, así vamos cerrando este primer capítulo. Muchísimas gracias a la licenciada María Graciela Sánchez. ¿Cómo era tu nombre de escritora? Mi nombre de escritora es, porque acá mi hijo luego ya me enseñó los nombres artísticos, porque él también tiene su nombre artístico. Entonces, María Sánchez B. María Sánchez. Nombre artístico, por llamarle de alguna manera. Es el nombre que uso para señalar, para editar mis libros. Ese es el nombre, así me van a encontrar en los libros que voy a seguir publicando, porque Hay más proyectos. hay 2 libros que están en proceso de edición
también. Y que tienen parecida temática porque me parece una temática que hay que seguir trabajándola. Claro, hay mucho campo por seguir estudiando, por analizarlo, por meditar y por aprender. Muchísimas gracias a todos los que pudieron ver este capítulo y bueno, vamos a estar en otros más hablando de muchos otros temas interesantes con otros profesionales, así como con amigos y con otro grupo de personas maravillosas, como siempre digo. Así que nos estamos viendo y recuerden siempre que somos demasiado puretes como para sufrir por algo.